Muy buenos días, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Pues desde Alianza Américas y el Grupo de Trabajo de América Latina, agradecemos su asistencia a este espacio de reflexión y discusión en torno a las elecciones recientes en Guatemala y su impacto en el ámbito nacional e internacional. Así que les damos la bienvenida a los panelistas también que estarán con nosotros compartiendo su experiencia. A continuación presentaremos algunos datos sobre los en Centroamérica. Eh, Vamos con estos datos. Pues la victoria de Movimiento Semilla se manifestó en 17 de los 22 departamentos del país, un logro que refleja la amplia aceptación de su plataforma y la resonancia de este partido, de las propuestas que tiene el partido en diferentes regiones. Por un lado, vemos que el partido rival, Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, quedó con una posición más limitada, con solo 1.567.472 votos, a diferencia de Semilla, que según datos del Tribunal Supremo Electoral, fueron 2.441.661 votos. Hay un porcentaje significativo que en esta ocasión, en la segunda vuelta, hubo un 3.50% de personas que votaron nulo o en blanco. Considerando también esto que les decíamos, que el Movimiento Semilla ganó en 17 de los 22 departamentos, es como un hecho muy significativo de la capacidad que tuvo el partido político y la fórmula de Bernardo Arévalo en la presidencia y Karin Herrera como vicepresidenta, como candidata a la vicepresidenta, para poder movilizar, ¿no?, a la gente a votar por su plataforma. Por otro lado, hay un dato muy importante y es la participación política de la ciudadanía guatemalteca. Y lo vemos en comparación a las elecciones anteriores. Comparando los resultados de figuras presidenciales de la historia reciente de Guatemala, se observan cambios significativos, ¿no?, en la distribución de los votos. El expresidente Jimmy Morales, en el periodo del 2015, logró uno de los votos más populares, marcó un momento importante en la política guatemalteca. Por otro lado, el actual presidente Alejandro Yamatei obtuvo considerablemente menos votos en el 2019 y esto ha significado pues una nueva alza con la popularidad de la figura de Bernardo Arévalo, que en este caso, como decíamos, obtuvo un buen porcentaje, aunque como vemos la diferencia, hay unos 300.000 votos que distan entre la elección del 2015 y la del 2023. Otro dato que queremos poner en el contexto es la participación electoral, y es que el binomio ganador de Arévalo Herrera fue electo por menos del 50% de las personas empadronadas. Que esto también tiene que ver con que de los 9.3 millones de empadronados asistieron solamente 4.2 millones, dejando como de abstención un porcentaje del 55%. Pero hay las diferencias que destacar, y es que mediáticamente la gente ha optado por celebrar estas elecciones. Y es muy importante cómo la ciudadanía se ha movilizado, se ha manifestado incluso desde el exilio, y lo que significa pues este nuevo horizonte democrático para Guatemala. Es por eso que tenemos esta conversación con nuestros invitados, que escucharemos esta perspectiva a partir de los elementos que ellos desde su experiencia, desde sus conocimientos, podemos identificar como desafíos, logros y consecuencias, ¿no?, de este importante evento democrático. Para mí es un gusto presentar a cada uno de ellos. Inicio con Kimi de León, quien es periodista comunitaria guatemalteca, es fundadora de Prensa Comunitaria y del medio de comunicación feminista Ruda. Kimi es historiadora e investigadora sobre diversos temas de derechos humanos,
empresas, medio ambiente, género y justicia transicional. Muy bienvenida, Kimi, qué gusto tenerla. Luego tenemos con nosotros a Marco Castillo, quien es director de la Organización Internacional Global Exchange, con sede en Nueva York. Por los últimos 23 años, Marco Castillo se ha dedicado a promover la dignidad, la justicia y los derechos para las personas migrantes y sus familias en las comunidades de América Latina a través de la cultura, la educación y la organización. Qué gusto tenerte con nosotros, Marco. Y también tenemos a Vicky Gatz, quien es directora ejecutiva de Latin American Working Group, esta coalición de organizaciones de derechos humanos con sede en Washington, D.C. Vicky ha desempeñado distintos cargos relacionados con justicia social y económica en Centroamérica desde 1984 y entre ellos ha sido también directora de programa de derechos y desarrollo en WOLA y asesora senior para Centroamérica y México en Oxfam América. Así que muchísimas gracias, agradecemos su participación como panelistas en esta conversación. Quiero invitar a la audiencia a que pueda realizar sus preguntas en la sección de Q&A, pues tendremos un espacio dedicado para abordar las inquietudes que ustedes tengan como asistentes. Para iniciar esta conversación tenemos una pregunta enfocada en la experiencia de cada una y de cada uno de nuestros panelistas. Y quiero iniciar con Kimi. Si podrías comentarnos cuáles consideras que fueron los factores claves detrás de los resultados electorales que analizamos al inicio de esta conversación, tanto en la primera como en la transición de la segunda vuelta en Guatemala. Ok, muchísimas gracias en primer lugar a la Alianza Américas por esta colaboración al debate, a los diálogos y al análisis sobre lo que pasa en Guatemala. Quiero decir a todos y todas quienes nos escuchan y también quienes acompañarán conmigo esta reflexión colectiva, que es muy importante y muy valioso la presencia de ustedes a nivel internacional, porque ya a continuación voy a dar mi análisis, pero una de las cosas muy relevantes sí tiene que ver con el acompañamiento, la observación internacional. Entonces, muchísimas gracias de entrada. Uno de los factores, bueno, lo que nosotros hemos analizado como prensa comunitaria después de haber hecho una cobertura intensa tanto durante el proceso, primera y segunda vuelta de las elecciones, es que en primer lugar Guatemala llegamos a las elecciones generales en condiciones de autoritarismo extremo. Ya la democracia estaba tan frágil que parecía que solo las elecciones generales iban a terminar ya de cooptar todo el Estado y que estábamos asistiendo a una regresión al autoritarismo y que los escenarios que veíamos realmente eran bastante pesimistas, porque habían paulatinamente en Guatemala los últimos gobiernos, en concreto con más dureza, no quiere decir que antes no ocurría, de Otto Pérez Molina hasta Alejandro Yamatei, empezó a haber un saqueo exagerado de los bienes del Estado y una corrupción sin límites. Y la sociedad organizada en 2015 hizo manifestaciones masivas para que esto ya no ocurriera. Sin embargo, ocurrió y con más fuerza. Entonces, la cooptación del Estado, la expulsión y el exilio de operadores de justicia, periodistas, el encarcelamiento y persecución penal a autoridades ancestrales, líderes indígenas, mujeres, periodistas comunitarios, hasta José Rubén Zamora y Virginia La Parra, fueron creando condiciones en las que la ciudadanía crítica, joven, y en todo el país estaban ya cansados y hartos. Entonces, por lo tanto, podemos decir que hay un factor estructural que hizo que la gente llegara al hartazgo y a decir, basta, ya no queremos esto. Podemos compararlo con el momento en el que la gente también derroca la dictadura de Jorge Ubico en el año 44, en que la gente se volcó a las calles porque ya no aguantaba la dictadura, en aquel momento militar. La segunda causa ya tiene que ver con el propio proceso electoral, y es que el proceso fue demasiado contaminante, visual, simbólica, política, personalmente y en las comunidades y en las ciudades fue demasiado violento, grotesco. Vimos candidaturas
de personas que se presentaban con armas, agredían unas a otras, hubo intimidación. Entonces, todo el proceso, el proceso electoral llegó demasiado contaminado y demasiado manoseado, por decirlo de un modo. Y se empezó a ver exclusiones de candidaturas relevantes, como la del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, y la gente empezó a sentir que ya era agredida y agraviada personalmente, porque se estaba limitando su derecho a elegir. Y eso empezó a ocurrir hasta que por exclusión, digamos, quedaron los partidos que representan al pacto, como el Partido Valor con Suri Ríos, el Partido Vamos con Manuel Conde, el Partido Cabal con Edmond Mulet y el Partido UNE con Sandra Torres. Estos son los candidatos del pacto. Parecía que las elecciones estaban solo para elegir entre ellos, ya ni siquiera era como se solía, como la cultura electoral había marcado las últimas elecciones de la lógica de votar por el menos peor. Es verdad que también el pacto está dividido. El pacto tiene una pugna interna, digamos, el bloque dominante tiene una pugna interna que llega hasta hoy, que también hizo que no tuvieran un consenso sobre quién era la persona ungida, como también solía ocurrir, a pesar de que el sector privado y los grupos de poder siempre han apostado por todos los partidos para tener control sobre todo el proceso. Entonces, digamos, todo eso les salió a ellos mal y al final el sentimiento antisistémico de hartazgo por todo lo que mencioné, tanto lo estructural como lo coyuntural que tenía que ver en cómo se desarrolló el proceso electoral, marcó entonces la posibilidad de que la gente, especialmente la juventud, pero también los movimientos sociales, el movimiento universitario acababa de salir de un año de toma de la universidad precisamente porque había habido un fraude en la elección a rector. Entonces la gente tenía una postura antisistémica y crítica y entonces rompió con esa cultura o esa tradición política de votar por el menos peor y la gente empezó a pensar qué partido y qué candidaturas me representan y representan la dignidad y representan lo que yo estoy sintiendo y pensando. Y todo eso, después de toda la contaminación del proceso electoral, en las últimas semanas, días, incluso horas, la gente pensó bajo esa lógica. Los partidos que quedaron por exclusión, digamos, que fue y que tenían, según las encuestas que también estuvieron manipuladas, la mayoría, no aparecían en las encuestas, que era el partido Voz, encabezado por Manuel Villacorta, y el partido Semilla, encabezado con Bernardo Arévalo. En los últimos 2 días, Manuel Villacorta, que tenía mucha simpatía, decide anunciar una alianza con Roberto Arzú y llama a votar por la candidatura del hijo de Roberto Arzú, que iba por la alcaldía metropolitana, que precisamente era un candidato joven que aspiraba a la alcaldía, que había aparecido en su campaña electoral con armas. Y aunque era joven, aparecía con armas. Y representa un grupo oligárquico que la gente identifica como responsable estructural de los problemas que tenemos y de cómo está el país. Entonces, ese error político, la ciudadanía crítica y la opinión, digamos, pública que se expresa en redes sociales, no se lo perdonó. Y ese fue el último factor que hizo que la gente viera entonces como opción a Semilla, que Semilla aparecía por debajo del interés, digamos, o intención de voto para la gente. Villacorta, mucha gente se pronunciaba con que era una opción, ya que él había sido candidato por Huinaca en las elecciones anteriores y no le había ido, digamos, tan mal. Y llevaba un candidato a diputado como Aldo Dávila, que también goza de popularidad en los sectores urbanos. Pero ese error entonces hizo que la gente se focalizara entonces en Semilla y Bernardo Arévalo, que tenían una campaña bastante austera, digna, también habían estado trabajando duro, estaban en las calles, cercanos a la gente. Es verdad que habían trabajado quizá más las ciudades, y eso determinó que fueran las ciudades las que respondieran, las ciudades, los jóvenes, los movimientos sociales como el universitario, también muchas comunidades indígenas críticas, que entonces resultara en donde la elección en primera vuelta les favoreció. Por supuesto que la respuesta del pacto ya entre primera y segunda vuelta fue más agresiva, ya la campaña sucia dirigida hacia Bernardo y a Semilla fue más grave, la criminalización que fue la que la gente ya rechazaba, la elevan y entonces por lo tanto la gente se
posiciona más porque ya no quiere precisamente estas formas autoritarias, impunes de actuar y de controlar todo. Y la gente venció el miedo. Eso también es una cosa importante que ocurrió ahora. La gente venció el miedo porque había muchísimo terror, porque el pacto había hecho operaciones psicológicas y de terror durante el tiempo anterior a la primera vuelta. Que según ellos les iba haciendo efecto y causaban, eran causa de exilios, porque amenazaban o con la cárcel o con el exilio. Pero la gente rompió ese miedo y se volcó a las calles después de primera vuelta a respaldar a Semilla, pero también hay una consigna relevante que la gente dice, no es por Semilla, es por nosotros, es por nuestro futuro, es por la democracia. Y también porque la gente en esencia está defendiendo dos cosas, su derecho a elegir, su voto y su voluntad, traducida en las elecciones o en las urnas, y está defendiendo también que no quiere este régimen, y por eso la consigna desde el día 1, después de la primera vuelta hasta la fecha, también es sacar a la fiscal Consuelo Porras, sacar al fiscal de la especial contra la impunidad, Rafael Curruchiche. Entonces, hay dos movimientos simultáneos que están resultando al mismo tiempo en este momento histórico. Uno, la defensa de la voluntad popular traducida en urnas, y dos, que la gente no quiere el régimen de persecución de miedo que se traduce en esas dos personas, no lo único. Y entonces hay que entenderlo así. Hay dos movimientos simultáneos que se están potenciando hasta el momento. Y eso sería mi opinión para empezar. Gracias, Kimi, por ese excelente contexto. Definitivamente sí, vimos mucha movilización también a través de las redes sociales, exigiendo el respeto por el voto y la voz de la ciudadanía. Y esta consecuencia también de perder ese miedo que hacías completamente un panorama sobre eso, sobre el proceso en donde la ciudadanía se movilizó, la perspectiva también de estos partidos por exclusión, ¿no? Después de una persecución en donde Semilla tal vez en ese momento no era la prioridad de los opositores, o más bien de estas personas que están saboteando y minando la democracia. Muchísimas gracias también por todo ese contexto que ha sido excelente para hacer la transición hacia la siguiente pregunta, y esta va dirigida a Marco Castillo. Y Marco, desde tu perspectiva como observador electoral, ¿qué elementos o factores llamaron tu atención en torno a la jornada? Es decir, la experiencia que tuvieron como misión de observación y a las reacciones de los candidatos y de la ciudadanía luego de que se conocieron los resultados, que en los medios de comunicación también hubo mucha cobertura sobre los silencios, sobre la participación, la percepción de la gente. Es decir, nos gustaría escuchar tus aportes en ese sentido. Muchas gracias, Hazel. Sí, pues mira, yo les compartiría primero que cuando nosotros llegamos a Guatemala, encontramos mucha esperanza, mucho compromiso de la gente con la causa que estaban apoyando, con lo que les parecía la opción correcta, y al mismo tiempo una incertidumbre, una zozobra provocada por la amenaza de la operación corrupta por parte del Estado mismo y del partido que se enfrentaba en la segunda vuelta a Semillas. En los días previos a la campaña se especulaba la posibilidad de que el día de la elección no fuera fácil, que se judicializara, que se operara para inhibir el voto. En el camino a la elección sí fuimos testigos y sí conocimos sobre intentos masivos de compra y distribución de bienes y de bolsas alimentarias y otro tipo de recursos. De manera pública y abierta, la candidata Sandra Torres decía que ella regalaría computadoras si la gente se registraba a su campaña, y la campaña misma se sostuvo en esta idea de que soy la candidata que regala cosas, y usaba el argumento de los programas sociales como su gran bandera de política pública, cuando en realidad, pues desde la campaña misma ya estaba regalando y haciendo
pues lo mismo, becas escolares, y todas estas cosas que ella sostuvo a la operación y mucha repartición de materiales para casas y de construcción y este tipo de cosas. Entonces, el panorama se veía adverso a pesar de que era muy claro que la gente estaba decidida a tomar un cambio, pero yo considero que la diferencia entre los dos candidatos era tan grande que realmente la oposición tuvo que desistir de intentar judicializar una elección que a todas luces y a todas miras era de Semillas. Entonces el día de la elección simplemente fue un pase de lista muy hermoso, muy bonito, donde por cada 4 cantos de semilla, como lo decía Vicky el otro día, uno era para la UNE o para algún otro partido, pero en general en todas las casillas que observamos eran 4 contra 1. La gente aplaudía, vitoreaba, se abrazaba después del conteo de votos desde el mismo momento de la casilla. Fue un ejercicio ciudadano muy, muy bonito porque además sí es cierto que cierto nivel de confianza en el sistema electoral prevalecía. El pueblo guatemalteco sabía que a pesar de su historia de corrupción terrible, tiene una serie de mecanismos y reformas en el sistema electoral que le permiten las confianzas mínimas en ello. Y así fue un proceso bastante rápido y más rápido de lo que pensábamos. Y repito, pensábamos que era una elección que podía judicializarse y tardarse varios días en su conteo, y la judicialización podría tardarse meses, pero en realidad fue un proceso rápido. Y así es como de pronto la gente empezó a creer lo increíble, pero se llevó su tiempo. En el mismo día de la conferencia del propio Arévalo, cuando toma protesta, los rostros y las expresiones era de incredulidad del propio candidato y su equipo. Nadie daba crédito que los adversarios iban a permitir esto. De hecho, no sabemos si lo permitan, pero en el día de la elección lo permitieron no porque ellos quisieron, sino porque la salida de la gente para apoyar a Semillas en las elecciones fue contundente, porque no podían hacer nada, porque fue una ola ciudadana que se volcó a apoyar de manera contundente y ni lo vieron llegar, como dirían ellos mismos. Entonces, por eso es que la gente salió a las calles, a las plazas, y ni siquiera estaba acordado un lugar oficial de reunión. La gente inventó lugares de reunión porque no había una llamada oficial a dónde festejar si es que se ganara, lo cual te habla del nivel de incertidumbre que había. Y cuando la gente llegó a las plazas, pues llegaba como que sin saber si se iba a encontrar a un amigo o no, si iba a haber gente o no. Y la felicidad que le daba a la gente llegar a la plaza y encontrar a sus amigos, familiares y su comunidad y su barrio ahí festejando de manera autogestiva, independiente, ciudadana, una fiesta ciudadana auténtica. No salió Arévalo necesariamente en ese momento, salió en el hotel donde estaban contando para saludar a la gente que de manera espontánea se juntó ahí, pero no hubo un festejo oficial hasta el día siguiente, hasta los días siguientes. Entonces, esto te habla de que esto fue un triunfo sostenido por la ciudadanía. En este sentido, yo ahí dejaría el día de la elección. Y en perspectiva solo diría, obviamente nos preocupa y le preocupa a la ciudadanía y debería preocuparnos a toda la comunidad internacional que un movimiento, que un partido que se identificó y operó y trabajó como independiente ciudadano, dirigido por la ciudadanía, formado por ciudadanos, que no tiene una amplia estructura partidista en el resto y afuera de los centros urbanos, a la hora de construir gobiernos, pues necesite todo el apoyo para no caer en manos de infiltradores, verse forzado a tener negociaciones con grupos que pudieran ser adversos o negativos. Necesita mucho del apoyo de la comunidad internacional y de la ciudadanía para poder mantenerse en el lugar que desea. Ya desde el día siguiente de la elección escuchamos que que las autoridades judiciales solicitaron la lista de todos los funcionarios de casilla de Semillas, amenazan con continuar la operación de judicialización contra Semillas. Entonces vienen meses adversos. El día de la victoria electoral fue un día
y vienen meses adversos para tratar de establecerse en la transición. Movimiento Semillas ha hablado de ellos que hablan de transición con fiscalización, es decir, que lo que quieren es que van a convocar al gobierno de Yamatel a que se sienten a mirar, pero con observación externa y con posibilidad de que no les entreguen nada que no tenga cuentas claras y no caer en el juego de un montón de documentos con paja burocrática y que no conteste con claridad a las preguntas de dónde está el recurso, en dónde se encuentra y en qué se utilizó y en qué no se ha utilizado. Entonces, son meses difíciles que vienen y en los que se requiere de la participación de la comunidad internacional. Y yo solo cierro diciendo, frente a un nivel de toxicidad política que domina a Estados Unidos y Latinoamérica, donde las candidaturas más recientes están dominadas por grandes discursos y personalidades contraculturales que sostienen sus campañas en el teatro, en el performance, en candidatos muy sostenidos en grandes discursos llenos de promesas, pero que están cayendo en radicalismos, desde Donald Trump, pasando por lo que sucede en El Salvador hasta lo que amenaza con suceder en Argentina. Es muy importante mirar a lo que sucede en Guatemala, porque es lo contrario. Es la posibilidad de tener una campaña donde hubo un nivel de propuesta y de entendimiento de la ciudadanía que fue capaz de ver más allá de la promesa de útiles escolares, de regalos, de campañas, de no caer en la amenaza de copiar el modelo Bukele, de no caer en esas amenazas y de mirar de frente a un candidato serio que promete ser una persona seria con una campaña ciudadana alejada de la politiquería y que puede ser una manera de elevarle el perfil a la política en Latinoamérica, si es que logra conseguir cumplir y logra sostenerse en el poder. Por eso vale la pena que la comunidad internacional lo mire, lo apoye y lo acompañe hasta donde sea posible. Muchísimas gracias, Marco. Definitivamente has planteado esta dicotomía o esa dualidad entre la esperanza que genera este gane del movimiento Semilla, pero la incertidumbre también, que se mantiene permanente en todo ese contexto de alegría, de celebración y también de mucho temor, quizás el temor de que el ataque sea con más fuerza, más impedimentos, más obstáculos al 14 de enero, que es el día de la toma de posesión de Bernardo Arévalo de Karim Herrera. Y sin duda has dado elementos para hacer transición a la siguiente pregunta, y es hacia Vicky. Dado el contexto político actual en Guatemala tras estas elecciones, ¿cómo crees que podrían evolucionar las relaciones bilaterales en el caso específico de Estados Unidos y Guatemala? ¿Y qué necesitaría Arévalo y todo el movimiento Semilla para tener éxito en su gestión, tomando en cuenta también que es la tercera fuerza en el Congreso guatemalteco? Así que adelante, Vicky. Bueno, primero muchas gracias Hazel y Alianza Américas por esta oportunidad y un gusto ver a Marco y Kemi aquí en este panel. Yo quiero agregar algo a lo que dijo Marco sobre el espíritu y el sentimiento de la campaña del partido Semilla en Guatemala. Fue orgánico y una de las cosas que me impresionó mucho, no solamente en el cierre de campaña en que nosotros participamos el miércoles. El miércoles fue el 16, creo, antes del día de las elecciones, el 20 de agosto. Y también en la actividad el día de las elecciones en el obelisco en la ciudad de Guatemala. Y lo que me impresionó es que no había banderas de intereses particulares, de sindicatos, de la lucha campesina, de
de mujeres eran más banderas guatemaltecas y algunas banderas de semilla. Y todos los participantes que yo vi en ambas celebraciones fue multigeneracional. I mean, no había unidad más que otro, aunque, bueno, yo puedo decir había más jóvenes, y es cierto, fue la juventud de Guatemala que realmente empujó la campaña de semilla, no solamente en las ciudades más grandes, pero también en el centro, en zonas rurales. Y otra cosa que me impresionó es esta misma gente joven que cuando cada vez que el gobierno y el Ministerio Público intentaron atacar el partido Semilla, los jóvenes usaron eso para hacer campaña en contra del partido de Sandra Torres, en contra de UNE. Entonces fue muy listos, muy inteligentes y muy capaz. Y es con este esfuerzo de su trabajo que ellos lograron llegar a la victoria enorme que nosotros vimos el domingo pasado. Sobre la pregunta es cómo creo que podrían evolucionar las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos y Guatemala. Y yo creo que eso depende en qué pasa hoy y adelante. Ustedes ya seguramente han escuchado que el Ministerio Consuelo Porras ya envió una carta al Congreso de Guatemala pidiendo que quitan la personería jurídica del partido Semilla y el partido de Bernardo Arévalo. Nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir lastimosamente, pero si el pacto de corruptos logran criminalizar y debilitar el partido Semilla para que ellos no puedan llegar al poder el 14 de enero de 2023. Las relaciones entre los Estados Unidos y Semilla, perdón, el gobierno de Guatemala, eso no podemos decir quién escogería el Congreso si ellos deciden por otro candidato que no es Bernardo, pero sí es posible que el Congreso pueda escoger a Sandro Torres y eso va a hacer más difícil las relaciones entre los Estados Unidos y Guatemala. Lo que nosotros vamos a ver es más migración hacia afuera, más gente en exilio, más ataques en contra de periodistas independientes como Kimi y el equipo de prensa comunitaria, más violaciones de derechos humanos, más conflictos sociales por el modelo extractivista que existe en muchas partes del país, especialmente en zonas de la gente indígena. Y hasta ahora los Estados Unidos, bueno, han dicho, el gobierno de Biden han dicho cosas positivas en favor de elecciones gratis y libres, etcétera, etcétera. Han felicitado a no solo Biden, pero Kamala Harris y Blinken. Todos felicitaron a Arévalo por su victoria y han criticado y sancionado gente como Consuelo Porras. La pregunta es si sigue con el pacto de corruptos en el gobierno de Guatemala. La pregunta más es qué más puede hacer el gobierno en este escenario. Y uno es que ellos pueden intentar, en vez de la lista Engels, que tiene una utilidad por trabajo de incidencia, no ha sido muy impactante en el país.
quizás usar el Global Magnitsky para seccionar gente más fuertemente y no solamente gente en el gobierno, pero también el sector privado, quien está apoyando. No solamente están apoyando, pero son parte de este pacto de corruptos. Y yo he dicho a varios hoy en la mañana, no solamente en el Departamento de Estado, pero también en el Congreso, que sería necesario evaluar si hay posibilidad de imponer restricciones comerciales. El presidente Biden puede hacer eso en un orden ejecutivo, como ha hecho en otros países. Y eso puede ser una llamada para despertarles del sector privado. Si ustedes no respetan la voz de la gente y la democracia, nosotros vamos a poner restricciones comerciales a ustedes. Y eso es importante porque como nosotros todos sabemos, los Estados Unidos es un socio grande de comercio para Guatemala. Si los pactos corruptos logran llegar al 14 de enero y Bernardo Arévalo es el presidente, yo creo que la relación entre los Estados Unidos y Guatemala puede ser diferente. El presidente Arévalo va a necesitar mucha ayuda para hacer proyectos de desarrollo, para implementar su plataforma y propuestas de campaña, no solamente en cuestiones de infraestructura, pero también programas para aliviar o bajar la pobreza, aumentar la seguridad alimentaria y crear empleo. Seguramente este pacto de corruptos han robado dinero del Estado, entonces no sabemos exactamente cuál es la cantidad de dinero que Bernardo tendrá cuando si llega a la presidencia el 14 de enero, pero seguramente va a ser muy bajo. Entonces, eso va a requerir una infusión de fondos, no solo de los Estados, de otros países. Yo creo que los Estados Unidos va a seguir empujando por sus propios políticos migratorios, por ejemplo, a detener la gente ahí en Guatemala, que no se pasen a México o los Estados Unidos. Y va a tener sus propios intereses ante droga, ¿no? Y eso va a ser un proceso de negociación entre el gobierno de Semilla y los Estados Unidos. Lo que nosotros sí sabemos, y voy a terminar con eso, lo que sí sabemos sobre Bernardo Arévalo es él tiene años de experiencia negociando conflictos con diferentes sectores a nivel mundial. Y tengo la esperanza que él puede usar sus habilidades de negociación en su trabajo con los Estados Unidos. Yo quiero decir otra cosa más. Yo creo que también el gobierno de Sevilla va a necesitar ayuda. Mucha de su gente van a necesitar ayuda de cómo gobernar, cómo hacer decisiones, cómo ser decisivo en sus acciones concretos, pero impactante, significativo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en cómo mejorar una sala de espera en un hospital. Cosas muy simples, pero también donde la gente puede ver resultados.
Y no solo es hablando de cómo fortalecer o reconstruir las instituciones como el sector judicial que ha sido debilitado por los pactos de corruptos. Entonces, yo creo que eso es otra área de no solo los Estados Unidos, pero también otros actores internacionales puede ayudar al partido Semilla si logra llegar al 14 de enero. Termino ahí, disculpa. No, muchísimas gracias, Vicky. Sin duda has tocado elementos que tienen que ver con gestos, con reacciones que tenemos que tener en cuenta para entender y estar atentos a lo que se viene y las posibilidades de apoyo que Semilla necesita para gobernar, para ser muy efectivos en esas políticas que prometieron, esas sus promesas en el plan de gobierno. Tenemos varias preguntas de la audiencia, así que voy a iniciar haciendo como bloques temáticos. Uno de ellos es una pregunta que Jonathan Castro nos ponía y es, ¿los resultados de las elecciones presidenciales fueron acompañados con resultados positivos en elecciones legislativas? ¿Habría apoyo para Arévalo en los cuerpos legislativos o tendría obstáculos como presidente? ¿Hay razones para temer que el deterioro de la democracia seguiría incluso con esta victoria para Arévalo? Y quiero sumar también una pregunta que también se nos agregó, que es, entonces, ¿todavía hay posibilidad de que Arévalo no llegue a gobernar? Lo dejo quizás para que Kimi, bueno, Marco inicie y tal vez Kimi y Vicky puedan también dar elementos hacia esas preguntas. Adelante, Marco. Sí, Hazel, gracias. Yo estoy seguro de que Kimi puede dar una respuesta mucho más concreta. Yo solo quiero decir, no tiene una mayoría en efecto y tuvo una victoria que le permitió incrementar su presentación. Pero lo que quiero decir frente a la amenaza, pues las preguntas que preguntan si hay amenaza de que se corte, o sea, obviamente en el contexto político de Guatemala, de crisis política, es posible y todo es posible. Pero, la contundencia del triunfo, la cantidad de personas que apoyaron, ese 20% es crucial y fundamental para espantar a muchos de los demonios de la corrupción que quisieran jugar mal ahora en estos días. Entonces, sí, no tiene control total, sí, no tuvo el Congreso, sí hay una amenaza grande, pero tiene un fuerte respaldo ciudadano que ahorita cualquier injusticia podría tal vez, y así lo mismo lo declaró Arévalo, pues pudiera convertirse en un fuerte conflicto social que no necesitan ni ellos ni Semillas en este momento. Lo mejor que puede pasar es que negocien en los términos de la ley. Gracias, Marco. Kimi. Bien, ahorita los desafíos que tiene el gobierno recién electo y las cosas que tiene que sortear, que creo que son las preocupaciones de todos nosotros y nosotras que estamos en Guatemala, como de todos ustedes que están también observadoras del proceso. Yo diría que está como en varios niveles. El primer nivel de desafío está circunscrito en el ámbito legal y penal, aunque es un asunto de carácter político. Yo lo que creo que tendríamos que nosotros nombrar el fenómeno, que es como lo que se denomina en el anglicismo lawfare, ¿verdad? Ese es el campo, digamos, es una guerra jurídica, pero de carácter político. Y eso tiene que ver con la criminalización, tiene que ver con haber pasado haber pasado como no solo la discusión, sino la decisión electoral, que quien solo tiene competencias es el tribunal en las cortes. Y ahí, digamos, se derivan un montón de cosas que tiene que ver con las acusaciones y amenazas de investigación o de cualquier otra cosa contra magistrados, contra registrador civil, contra miembros de Semilla que fundaron el partido, contra los diputados actuales y contra el propio Bernardo, digamos, hasta ahí llega como lo que tiene que ver con el campo de la guerra jurídica. Lo que hay que poner mucha atención con la guerra jurídica en estos meses, porque estamos hablando de aquí a enero,
es que eso de continuar el Ministerio Público con esa misma dinámica, podríamos llegar a que se extendiera ya cuando tome posesión el gobierno, el nuevo gobierno. Y entonces tener que estar sorteando ese tipo de desgastes, digamos, a ese nivel. Y eso ya ha pasado en otros países como Argentina, como Brasil, donde hay un desgaste de la oposición, un desgaste espurio hacia la presidencia o vicepresidencia, y eso es un escenario que hay que considerar. El otro escenario a considerar también es la gobernabilidad, pero no en los términos, por ejemplo, en los que el CACIF lo ha estado colocando, porque ayer había todo un debate en redes sociales a partir de un comunicado que hace el CACIF, pero en realidad la gobernabilidad, que debe ser un asunto que todo gobierno debe de saber llevar y liberar, no tiene que ver solo con lo que están tratando de generar una narrativa, que es cómo llevar la fiesta en paz con quien se ha beneficiado y enriquecido del Estado, y qué carteras a ellos les va a tocar para distribuirse los negocios, porque esa ha sido la tradición de expolio, básicamente el CACIF, sino que la gobernabilidad tiene que ver también con atender todas las necesidades de los sectores. Por ejemplo, en las provincias y en los territorios, parte de la ingobernabilidad la genera la industria extractiva, porque se instaura ilegalmente, sin licencias de operación, viola derechos humanos, extrae minerales o cualquier otro recurso natural y no paga ningún impuesto ni nada. ¿Ya? Y eso genera ingobernabilidad. Que la gente no tenga certeza jurídica de la tierra y tenga que estar en una disputa permanente, genera ingobernabilidad. Entonces, hay una serie de factores en las que habría que ir haciendo consensos nacionales, no solo gobernabilidad para que el CACIF, digamos, siga haciendo y beneficiándose del Estado. Entonces, creo que ahí está el otro desafío también, creo que de nuestra parte, en colocar estas narrativas que provienen de otras voces y necesidades que, si bien es cierto, este gobierno no va a poder responder a los problemas eternos y a la cultura política que ha prevalecido, ni mucho menos al expolio, pero sí podría generar condiciones de una cosa que es fundamental ahora mismo, y es cómo vamos generando las condiciones para que la democracia vuelva al país, porque estamos en un estado cooptado. Entonces no ha habido, claro, hay cosas que no son de competencia del Ejecutivo, pero me parece que el desafío está en los consensos, en los diálogos y en una apertura a todos los sectores para comprender que este gobierno lo que tendrá es que generar condiciones para que se vaya retornando a tener un Estado, en el caso del Ejecutivo, sano, sin corrupción, y que responda y garantice a la población las cosas más elementales. ¿Ya? Pero el producto de la corrupción en este Estado no ha estado sirviendo más que para enriquecer a los de siempre. Entonces yo querría agregar esa discusión para que también nosotras vayamos identificando las narrativas y los esfuerzos que tendremos que hacer de manera conjunta. Y por eso vuelvo a celebrar este espacio, que no es solo un espacio virtual, sino que ya hemos ido desarrollando acciones de coordinación que son muy potentes, y pueden ser más potentes también considerando la diáspora migrante, que también respondió, aunque tiene poca posibilidad de votar, porque no, el país no ha generado las condiciones para que lo hagan, votó mayoritariamente por Semilla. Pero, por ejemplo, me pareció demasiado terrible ver en redes sociales que hubo gente que tuvo que venir aquí a votar porque no tiene las condiciones para hacerlo. Y claro, hay gente que podía pagarse un boleto y venir, pero la gran mayoría no pudo. Pero aún así vimos a muchas personas que hicieron el esfuerzo de venir hasta aquí para poder votar. Entonces, de nuestra parte, creo que hay muchos desafíos también como sociedad civil transnacional, para poder identificando esto y buscando salidas colectivas. Gracias, Kimi. Excelentes aportes para la discusión. Tenemos 9 minutos para finalizar, así que voy a procurar cubrir algunas de las preguntas que todavía tenemos. Vicky, teniendo en cuenta la situación en El Salvador y en Honduras, ¿cómo va a combatir Guatemala estas inversiones estadounidenses y proyectos como las zonas de desarrollo económico, las famosas sedes o ciudades privadas, que están invadiendo y colonizando el territorio centroamericano? Yo creo que eso es una
una buena pregunta. Honestamente, yo creo que las amenazas de los redes, quitar la o funcionar fuera de las estructuras de naciones, de países, de la democracia, es un cáncer que tenemos que parar en la región. Y nosotros como LOG somos miembros de una coalición o grupo de trabajo que está tratando de detener las redes en Honduras y también a quitar la capacidad de estados a dar un, como se dice, un caso legal en contra otro estado por no permitir un negocio o una sede en su país. Eso es el ISDS estatua que está en el diario CAFTA. Eso es una lucha de más largo tiempo a tratar de cambiar las reglas dentro del Tratado de Libre Comercio para que no existe y que los países no puedan hacer eso, porque nosotros, mira, veamos a Honduras, un caso legal está pidiendo billones de dólares del gobierno de Honduras, que es más que el presupuesto del país. ¿Cómo es posible eso? Yo creo que otra parte, otro asunto aparte de las redes en Honduras es la cuestión de la administración de Biden poniendo más intención en la inversión en la región y no realmente atacando los países porque la gente migra, que fue parte de su campaña al principio de su tiempo en la Casa Blanca. Y está buscando atraer más inversión a Honduras, El Salvador y Guatemala, porque sigue pensando en un modelo neoliberal que puede, donde el dinero va a caer en las manos de la gente y ellos dicen que eso no va a ocurrir rápido o no de un día a otro. Lo mismo que dijeron cuando pasaron a TRCAPTA hace 15 años. Pero eso es la preocupación nuestra aquí en LOG y con otros que hemos dicho a la administración de Biden. Sí, bueno, ok, inversión está bien, pero con la participación de la sociedad civil y las comunidades, uno que nos da garantías que las empresas con quien está trabajando o invitando a invertir en los países no está trabajando con actores corruptos, que no está invirtiendo en productos o empresas que está causando conflicto social en las comunidades, que hay FPIC, que la gente está informado, libre y participen en las decisiones. Y eso es una lucha. Eso va a seguir una lucha para que hagan las cosas correctas, no solamente en los países de Centroamérica, pero también aquí en los Estados Unidos, como nosotros hemos visto. Pero hay que seguir empujando, exigiendo que el gobierno actúe de una forma buena. Y no sé qué va a pasar si gana Trump el próximo año, pero por lo menos tenemos un exceso con este gobierno para hablar de estos puntos. De acuerdo, gracias. Perfecto, Vicky. Tenemos ya solo 4 minutos de esta conversación virtual muy provechosa, con muchos elementos de análisis. Y quiero
dar una pregunta que va en seguimiento, ¿no?, a algo que decía Kimi, y es que el acompañamiento de la comunidad internacional es sumamente importante. Ben Monterroso nos pregunta qué papel puede y debe jugar la comunidad guatemalteca residiendo en el exterior, especialmente en Estados Unidos, y cuál sería la mejor manera de incorporarse. Prácticamente tenemos 1 minuto cada uno para responder esta gran pregunta, así que Marco, adelante. Sí, yo tuve la oportunidad de conversar con algunos de los responsables del equipo de semillas que ahora estarán en el gobierno y platicábamos precisamente sobre que frente al escenario político que enfrenta Guatemala en este momento, aumentar la participación de los migrantes guatemaltecos en el gobierno es fundamental. Los migrantes pueden ser una comunidad que ayude en la coinversión, que pueden ser también líderes en el desarrollo de proyectos comunitarios, locales. Históricamente se ha demostrado que donde hay migrantes hay comunidad, hay bienestar. Entonces, es muy importante incorporarlos al desarrollo. El número de votantes guatemaltecos fue muy poco porque en general no existe una legislación en Guatemala que permita y facilite la amplia participación de los sectores migrantes o guatemaltecos en el exterior. Entonces, una de las primeras cosas a mirar sería la posibilidad de que este gobierno emprenda las reformas necesarias para aumentar la participación de los migrantes. Segundo, que pudiera desarrollar los programas que pudieran facilitar y permitir la participación de los migrantes en el desarrollo local y en el desarrollo nacional. Existen grandes empresarios guatemaltecos que tienen un liderazgo económico importante en los Estados Unidos y a los que es importante mirar, y con los que es importante dialogar y colaborar. Y mirarse en el ejemplo de otros países, incluyendo México, no en este momento, pero que México en algún momento ha logrado aumentar de manera significativa la participación de los migrantes en los proyectos de desarrollo local y comunitario, e incluso el presidente hoy, a pesar de maltratar a los migrantes, sigue llamando a los migrantes mexicanos como los héroes y sigue diciendo que su gobierno sin ellos no sería nada. Entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad. Gracias, Marco. Kimi. Yo lo que querría puntualizar es que creo que es muy importante que sigamos pensando también en fortalecer y acompañar a la sociedad civil, porque si bien es cierto, nos emociona mucho poder, que estamos viendo al gobierno recién electo de Semilla, que viene de un movimiento interesante, pero creo que también sacando lecciones del futuro, digamos, perdón, del pasado y de otros países, también creo que la sociedad civil se debe fortalecer y robustecer su voz. Además, no olvidemos que en los últimos meses y años, el movimiento social y los sectores populares o sociedad civil había estado bastante mermado por la persecución penal. Muchos dirigentes están exiliados, muchas organizaciones no gubernamentales están bajo asedio. Entonces, ha habido también hay autocensura, ha habido en algunos incluso como han bajado la voz o tuvieron menos beligerancia precisamente por esas condiciones. Entonces, yo sí creo que hay que fortalecer y robustecer de nuevo a que la sociedad civil se vuelva a encontrar. Hay muchas condiciones todavía porque muchos están fuera, como dije, o muchos están limitados porque hay mucha persecución penal. Hay miles de órdenes y de procesos penales contra mucha gente en diferentes territorios. Entonces creo que también por ahí, igual a la prensa independiente, que hemos estado haciendo un trabajo a contracorriente. Entonces yo me enfocaría mucho en no perder de vista, fortalecer sociedad civil, incluso del lado de la diáspora migrante. Pues creo que conforme vayamos ganando el músculo necesario también para plantear nuestras necesidades y demandas frente al Estado y al gobierno de Semilla, con otra mirada, con otra empatía, pero de todos modos creo que la interlocución, demandas, planteamientos al Estado, al gobierno, pues deben seguir, digamos, creo que el movimiento social debe seguir haciendo su papel. Vicky, 30 segundos. 30 segundos. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Marco y Kimi, especialmente la necesidad de fortalecer la sociedad civil y también
asegurar que el gobierno de los Estados Unidos y nuestros oficiales elegidos están protegiendo los derechos humanos de periodistas independientes y derechos humanos en el país. Termino ahí. Muchísimas gracias. Excelente. Bueno, hemos contestado, quieras o no, algunos elementos de algunas de las preguntas que no pudimos leer en público, pero se ha tocado de manera general muchos de los elementos. Agradecemos a Vicky, Kimi y a Marco por estar aquí, por sus palabras, por su trabajo. Desde Latin American Working Group y Alianza Américas, agradecemos su participación como audiencia en este espacio virtual, no sin antes reconocer el trabajo del periodismo independiente en Guatemala y de las organizaciones de sociedad civil locales y transnacionales que se encuentran atentas a la defensa de la democracia en toda la región. Les invitamos a que sigan nuestras redes sociales, nuestros más recientes pronunciamientos como Alianza Américas y Latin American Working Group, y nos vemos hasta próximas actividades. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Chao, chao. Adiós. Adiós.